Mi suegra me robó el alma y lo hizo con una sonrisa. La tarde que tiró mis recuerdos a la basura, no sabía que entre ellos se escondía un secreto de millones de euros. Y yo, en ese instante, tampoco. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, un eco que reverberaba en mis oídos mientras giraba la llave en la cerradura. Al abrir la puerta, el olor a lejía y a un ambientador de lavanda que no era el mío me golpeó como un puñetazo en el estómago. La luz del sol de otoño se filtraba a través de las ventanas recién limpiadas, pero no lograba calentar el ambiente. Todo estaba demasiado ordenado, impersonal, como si hubiera entrado en una habitación de hotel donde nadie había vivido jamás. Mis pasos resonaron en el parqué mientras atravesaba el vestíbulo. La casa que había compartido con Elena, la que habíamos llenado de risas y recuerdos, había sido transformada en un mausoleo. ¿Dónde están mis cosas?, me preguntaba en voz baja, un nudo formándose en mi garganta. La caja de madera del abuelo, los libros que Elena adoraba, los pequeños objetos que hablaban de nuestras vidas. Todo había desaparecido. «Alejandro, por fin», exclamó Isabel, mi suegra, con una sonrisa condescendiente que me hizo sentir aún más pequeño. «He aprovechado para hacer una limpieza a fondo. Esta casa necesitaba aire fresco. Parecía un museo de cachivaches». «¿Limpieza? Isabel, ¿dónde están mis cosas?», le respondí, intentando mantener la calma, aunque la rabia comenzaba a bullir en mi interior. «La caja de madera del abuelo. ¿Los libros de Elena?». «Ah, ¿te refieres a esos trastos viejos?». «Los he tirado, hijo». Era hora de pasar página. Elena no habría querido verte anclado en el pasado, rodeado de polvo y telarañas. Trastos viejos. Esa frase resonaba en mi mente como un eco cruel. Esa caja, donde mi abuelo guardaba sus herramientas de carpintero, era un símbolo de su amor y dedicación. Y esos libros, las primeras ediciones que Elena leía, llenas de sus notas al margen, eran parte de nuestra historia. No era una limpieza, era una ejecución, un intento de borrar cada huella de nuestra vida juntos. Corrí hacia el pequeño estudio, donde colgaba un cuadro que había prometido cuidar siempre. La pared estaba desnuda y un frío helado se apoderó de mi pecho. La sensación de pánico me invadió, un sentimiento que no había experimentado desde la muerte de Elena. Ese cuadro, un paisaje oscuro pintado por un amigo de la familia, era la última promesa que le había hecho. «Cuídalo siempre, Alejandro. Es más importante de lo que crees». Isabel apareció en la puerta, cruzada de brazos. Ese cuadro era horrible, por cierto, oscuro, deprimente. El hombre del punto limpio hasta me dio las gracias por quitármelo de en medio. En ese momento no solo sentí la pérdida, sino el insulto. La guerra acababa de comenzar. Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba asimilar lo que había ya hecho. ¿Cómo podía Isabel haber tirado mis recuerdos, mis anclas? Caminé de vuelta al vestíbulo, sintiendo que la casa, que una vez fue un refugio, se había convertido en una trampa. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. No sabía cómo podía seguir adelante. La desesperación me empujó a buscar mi portátil. «Punto Limpio, Madrid», tecleé con manos temblorosas. Una voz monótona y aburrida me respondió que era imposible recuperar nada una vez depositado. Todo se prensaba y se reciclaba en cuestión de horas. Prensado. La palabra resonaba en mi cabeza como un tambor y el peso de mi vida se sentía más pesado que nunca. Al menos recordaba lo que había dicho el hombre del Punto Limpio. Hasta me dio las gracias. ¿Por qué daría las gracias a alguien por un cuadro viejo y feo? A menos que no lo viera como basura. Esa idea fue como un rayo
que iluminó mi mente. No podía rendirme. Tenía que encontrarlo. La tarde se desvaneció mientras buscaba en Internet, recorriendo foros y grupos de coleccionistas. Cada clic se sentía como una búsqueda desesperada en un laberinto sin salida. Pero no podía dejarlo ir. No después de lo que Isabel había hecho. Al día siguiente, decidí ir a El Rastro. A medida que me acercaba, el bullicio de los vendedores y el griterío de la multitud me abrumaban. Era un purgatorio de recuerdos ajenos, un sitio donde mis propios recuerdos parecían estar escondidos en cada rincón. Con la foto borrosa del cuadro en el móvil, recorrí puesto por puesto, mostrándola a gitanos con ojos astutos y a vendedores hastiados que apenas me miraban. La mayoría negaba con la cabeza, y yo me sentía cada vez más como un loco en busca de una aguja en un pajar. Me detuve ante un viejo vendedor de libros, un hombre con un aire de sabiduría y tristeza en sus ojos. Amigo, busca usted un fantasma. Lo que llega aquí sin valor aparente, o se vende por 2 duros o se usa para encender la lumbre. ¿Quién era el pintor?, preguntó. No lo sé. Un amigo de la familia, se apellidaba Soriano, creo. No era nadie conocido, respondí, sintiendo que la esperanza se desvanecía. Me suena, pero de hace muchos años. Un pintor maldito, decían. Murió en la miseria, murmuró el vendedor, y esas palabras resonaron en mí como un eco de una historia no contada. La búsqueda se volvió casi una obsesión, y después de horas de recorrer el mercado, me encontré en un callejón apartado donde un hombre con un mono de trabajo estaba vendiendo pequeños objetos desde la parte trasera de una furgoneta. Al mostrarle la foto, sus ojos se iluminaron. Sí, me acuerdo. Un marco feísimo, pero la tela tenía algo. Se lo vendía a un tipo, un tal El Gato. Tiene un puesto de antigüedades en la plaza de Cascorro. De repente, el fantasma tenía un nombre, y mi corazón latía con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría recuperar lo que había perdido. Así comenzó mi viaje hacia la verdad. Una misión que me llevaría a enfrentar secretos ocultos y a descubrir no solo el valor de un cuadro, sino también la profundidad de los recuerdos y el amor que había creído perdido. La noche en Madrid se cernía sobre mí como una manta pesada, una oscuridad que se filtraba en cada rincón de la casa. Caminaba descalzo por el parqué, sintiendo la frialdad del suelo como un recordatorio constante de que lo que una vez fue un hogar lleno de risas y amor se había convertido en un eco vacío. El olor a lavanda de Isabel, que aún persistía en el aire, parecía burlarse de mi dolor, como si esa fragancia pudiera limpiarlo todo, incluso los recuerdos que ahora se desvanecían. Abrí un armario que antes estaba repleto de recuerdos, de risas compartidas y secretos susurrados. Ahora solo quedaban algunas camisas de Elena, inanimadas y tristes, y un par de libros que, a pesar de su contenido, habían perdido su esencia. Me sentía como un extraño en mi propio hogar, un extraño que trataba de recordar cómo se solía vivir aquí. Los cajones, ahora ordenados de una manera que no era la mía, me miraban con desprecio, como si me reprocharan mi incapacidad para seguir adelante, para dejar atrás lo que había sido. Sentado en la oscuridad de la sala, con un vaso de coñac en la mano, me sumergí en un mar de recuerdos. Cada sorbo era un intento de ahogar la rabia y el dolor que me carcomían. Las cartas de amor que Elena me había escrito, las fotos de nuestra boda, los vinilos que escuchábamos en aquellas noches interminables. Todo había sido reducido a basura por una mujer que nunca me vio como digno de su hija. En mi mente,
Cada objeto perdido se convertía en un ladrillo que formaba la estructura de nuestra vida juntos. Sin ellos, me sentía como un edificio en ruinas, a punto de colapsar. El silencio se tornaba ensordecedor, y en ese vacío decidí llamar a Carlos. Su voz, siempre tan serena y comprensiva, me pareció en ese momento un salvavidas en medio del caos. Carlos, tu madre ha vaciado la casa. Lo ha tirado todo, le dije, intentando mantener la calma, pero mis palabras sonaban como un grito en la noche. La respuesta de Carlos fue un susurro cansado, como si ya estuviera acostumbrado a lidiar con las excentricidades de su madre. Alejandro, ya sabes cómo es mamá. Lo hace con buena intención. Quiere ayudarte a modernizarte. No le des más importancia. ¿Que no le dé importancia? Ha tirado mi vida entera. El cuadro de Elena, Carlos. ¡El cuadro! Mi voz se elevó, llena de frustración, de impotencia. Su risa, aunque leve, resonó del otro lado de la línea, como si no entendiera la gravedad de la situación. ¿Esa pintura vieja? Venga, Alejandro, no exageres. Era solo un cuadro. Nadie lo entendía. Para ellos eran solo cosas, objetos sin valor. Pero para mí, cada uno de esos objetos era un ancla que me mantenía cuerdo, un hilo que me ataba a Elena. Ahora, con la casa despojada de su esencia, me sentía a la deriva, en un océano de soledad y recuerdos desgastados. Isabel no solo había limpiado la casa, había intentado borrarme a mí, a nosotros. Colgué el teléfono, frustrado, y el eco de la conversación se desvaneció en la oscuridad. La idea de que mi vida, mis recuerdos, estuvieran en un punto limpio, prensados y compactados, resonaba en mi cabeza como un mantra macabro. Me levanté de la silla, sintiendo la necesidad de hacer algo, de buscar respuestas. Recordé las palabras del hombre del punto limpio que había mencionado Isabel. Hasta me dio las gracias. ¿Por qué daría las gracias a alguien por un cuadro viejo y feo? A menos que no lo viera como basura. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí mi portátil y busqué Punto Limpio Madrid. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, pero no podía dejarme llevar por la esperanza. Sabía que era inútil, que lo más probable era que ya nada pudiera recuperarse. Sin embargo, la idea de que el cuadro pudiera estar allí, que pudiera aún pertenecerme, me impulsó a marcar el número que apareció en la pantalla. Una voz monótona y aburrida contestó al otro lado. Sentí que mi esperanza se desvanecía con cada palabra que pronunciaba. Lo siento, señor, pero una vez que los objetos son depositados, es imposible recuperar nada. Todo se prensa y se recicla en cuestión de horas. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. La frialdad de su tono me hizo sentir aún más perdido. La palabra prensado resonó en mi mente, como un eco de mi propia existencia. Mi vida, mis recuerdos, todo prensado y compactado como si no hubiera tenido valor alguno. Cerré el portátil de golpe, una sensación de derrota envolviendo mi ser. ¿Cuántas veces más tendría que escuchar que todo lo que había amado había desaparecido, convertido en desecho? La ira burbujeaba en mi interior, pero al mismo tiempo una pequeña chispa de determinación se encendió en mi pecho. No podía rendirme así. No podía dejar que Isabel ganara esta batalla. Me levanté y empecé a caminar por la casa, la soledad y el vacío pesando en mis hombros. Cada paso me acercaba a la decisión que había tomado. Si había una posibilidad, por remota que fuera, de recuperar el cuadro, tenía que intentarlo. No podía dejar que los recuerdos de Elena se convirtieran en polvo. Con una respiración profunda, recordé la mirada del viejo vendedor en el rastro.
Sus ojos habían brillado con un destello de complicidad cuando mencionó a el gato. Quizás, solo quizás, había una oportunidad. Tal vez el gato no solo tenía el cuadro, sino que también podría ayudarme a desenredar el hilo de recuerdos que había quedado atrapado en el caos. Decidido, comencé a preparar una lista. Necesitaba información sobre el gato, sobre el mundo del arte en Madrid, sobre personas que pudieran ayudarme a encontrar lo que creía perdido. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía dejar que el eco del vacío se convirtiera en mi única compañía. Tenía que luchar por lo que era mío, por lo que significaba Elena en mi vida. La noche avanzaba, y con cada minuto que pasaba, la oscuridad se convertía en mi aliada. Estaba listo para salir a buscar respuestas, para arriesgarme a enfrentar los secretos que aún se ocultaban tras el velo del pasado. La búsqueda había comenzado, y con ella la esperanza de que el amor, aunque desgastado, aún tenía su lugar en este mundo. El sol de la mañana comenzaba a abrirse paso entre las nubes grises que de tan pesadas parecían arrastrar la tristeza del invierno. El rastro bullía con una energía caótica, un laberinto de voces, risas y el chirriar de objetos viejos siendo manipulados por manos curiosas. Yo me encontraba allí, en medio de ese torbellino, con una foto borrosa del cuadro que tanto anhelaba, sintiéndome como un espectro perdido entre los vivos, un fantasma buscando sus recuerdos en un mar de objetos ajenos. El aroma a cuero viejo se mezclaba con el de fritanga, que salía de un puesto cercano, un olor que me recordaba momentos felices de mi infancia. Sin embargo, hoy todo lo que podía sentir era un vacío profundo, un eco de lo que había sido mi vida antes de que Isabel decidiera borrar a Elena de la existencia tangible que me rodeaba. Cada paso que daba en el rastro era como caminar sobre un terreno desconocido, lleno de promesas rotas y recuerdos ajenos que me hacían sentir aún más solo. Me acerqué a un puesto de libros, donde un viejo de barba rala y cara surcada por el tiempo hojeaba volúmenes desgastados. Con voz entrecortada le mostré la foto del cuadro. ¿Ha visto esto?, pregunté con la esperanza agazapada en mi pecho. El vendedor levantó la vista, esbozando una mueca que parecía más un desprecio que una respuesta. Amigo, busca usted un fantasma. Lo que llega aquí sin valor aparente o se vende por 2 duros o se usa para encender la lumbre. ¿Quién era el pintor?, dijo, mientras regresaba a su labor, como quien intenta ignorar la realidad que lo rodea. No lo sé. Un amigo de la familia. Se apellidaba Soriano, creo. No era nadie conocido, respondí, sintiendo que cada palabra que pronunciaba me hundía más en la desesperanza. El viejo entornó los ojos, como si un rayo de memoria le atravesara la mente. Soriano, me suena, pero de hace muchos años. Un pintor maldito, decían. Murió en la miseria, añadió, su voz cargada de desdén. Pintor maldito. Las palabras resonaron en mi interior como un eco inquietante. Elena nunca me habló de eso. Solo había mencionado que el cuadro era un regalo muy especial, una conexión entre nosotros que había sobrevivido a la muerte de su cuerpo. ¿Qué más no me contó? Cada paso que daba en este laberinto de objetos perdidos me alejaba de la simple nostalgia y me acercaba a un misterio que ella dejó sin resolver. Continué mi búsqueda, recorriendo los puestos con la foto en la mano y la esperanza desvaneciéndose con cada negativa. Los gitanos, que vendían collares y amuletos, me miraban con curiosidad, pero al ver la imagen solo balbuceaban excusas.
Los chamarileros escudriñaban mis ojos, como si intentaran adivinar mis intenciones, y la mayoría de ellos negaban con la cabeza antes de que pudiera siquiera formular la pregunta. Era un loco buscando una aguja en un pajar infinito, y la frustración comenzaba a hacer mella en mí. La gente pasaba a mi alrededor, riendo, hablando, comprando y vendiendo, mientras yo me sumía en una lucha solitaria. Al cabo de un par de horas, la desesperación se apoderó de mí. Me senté en un banco desgastado, tomando aliento y sintiendo cómo el peso de la búsqueda se convertía en un lastre emocional. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensé. El rastro, en lugar de ser un lugar de esperanza, se había transformado en un purgatorio de recuerdos ajenos. Pero debía continuar. No podía rendirme. Elena merecía que luchara por lo que nos unía. De repente, algo captó mi atención. En un callejón apartado, un hombre con un mono de trabajo de una empresa de reciclaje vendía pequeños objetos desde la parte trasera de una furgoneta. Algo en su postura y en la manera en que organizaba su mercancía me hizo acercarme. Con un hilo de esperanza le enseñé la foto, mi corazón latiendo con fuerza. El hombre frunció el ceño al ver la imagen. Sí, me acuerdo. Un marco feísimo, pero la tela tenía algo. Se lo vendía a un tipo, un tal El Gato. Tiene un puesto de antigüedades en la plaza de Cascorro, dijo, y en ese instante el fantasma que había estado buscando cobró forma y nombre. ¿El Gato? ¿Dónde lo puedo encontrar?, le pregunté, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer mis venas. Era como si un nuevo aliento de vida entrara en mí, como si la búsqueda hubiera dado un giro inesperado. El hombre me dio indicaciones imprecisas, pero no me importó. La esperanza renacía en mí como un fuego que había estado dormido, y con cada paso hacia la plaza de Cascorro, el eco de mis recuerdos se convirtió en un murmullo de posibilidad. La gente seguía moviéndose a mi alrededor, pero yo ya no era un fantasma. Era un hombre decidido a recuperar lo que había perdido, a desenterrar el pasado que Isabel había intentado borrar. Mientras avanzaba, reflexioné sobre lo que había descubierto. El gato era el eslabón que faltaba entre el cuadro y yo. Me pregunté qué le habría contado Elena sobre ese misterioso personaje. ¿Qué secretos guardaba en su memoria? El misterio me envolvía como un abrigo, y aunque el camino por delante era incierto, estaba dispuesto a recorrerlo. Era el momento de enfrentar no solo los recuerdos perdidos, sino también los secretos que Elena había mantenido en la penumbra. El rastro se fue quedando atrás, y con él las sombras de mi desesperanza. En la plaza de Cascorro esperaba que la luz del día iluminara no solo mi búsqueda, sino también las verdades que habían estado ocultas demasiado tiempo. El aire en la tienda de antigüedades era denso y estaba impregnado de un olor a historia. Cada mueble, cada objeto, parecía susurrar secretos de un pasado que se resistía a desvanecerse. Caminé con cautela, sorteando una mesa de madera oscura que parecía haber sido testigo de innumerables conversaciones y risas. Un reloj de péndulo, detenido en el tiempo, marcaba el compás de mi ansiedad. Era un laberinto de cosas olvidadas, donde mi corazón latía más rápido con cada paso que daba. Al fondo, un hombre menudo se dedicaba a examinar un camafeo con una lupa. Su cabello, escaso y canoso, enmarcaba un rostro surcado por las arrugas, que hablaban de una vida llena de historias. Su mirada, oculta tras unas gruesas gafas, se concentraba en su tarea, ajeno al mundo exterior.
Me acerqué, sintiendo que el aire se volvía más pesado a medida que me acercaba a el gato. «Disculpe», dije, tratando de mantener la voz firme a pesar del nudo que se formaba en mi garganta. «Busco un cuadro, un paisaje oscuro, con un marco de madera. Me han dicho que usted pudo haberlo comprado». El gato, sin levantar la vista, continuó examinando el camafeo con la misma meticulosidad que un joyero ante una gema. Su respuesta fue casi automática, como si estuviera acostumbrado a los pedidos de gente que, como yo, venía en busca de algo perdido. «Compro muchas cosas, caballero». «Tendrá que ser más específico». Saqué la foto del cuadro de mi bolsillo, la imagen que había estado acariciando en mis pensamientos desde que me enteré de su desaparición. La sostuve ante él con una desesperación que no podía ocultar. Dije, casi suplicante. Finalmente, el gato levantó la mirada. Sus ojos, aumentados por las lentes gruesas, se posaron en la imagen. Por un instante vi un destello de reconocimiento, un brillo fugaz que se apagó rápidamente, sustituyéndose por una cortina de indiferencia. Ah, sí, lo recuerdo. Ya no lo tengo. Una punzada de frustración recorrió mi pecho. Esto no podía estar sucediendo. Había recorrido un largo camino solo para encontrarme con esa muralla inexpugnable. ¿A quién se lo vendió? La pregunta salió de mis labios, cargada de urgencia. Es muy importante para mí. Tiene un valor sentimental incalculable. El gato se encogió de hombros, regresando a su tarea con una calma que me exasperaba. El valor sentimental no paga mis facturas. Se lo vendí a un cliente. La discreción es parte de mi negocio. Pensé en la forma en que desvió la mirada, en cómo su tono se tornó evasivo. Sabía que estaba mintiendo. Este hombre era un cazador, y yo había llegado tarde a la presa. No era un simple tendero, era un hombre que guardaba secretos, un guardián de historias que no quería compartir. La desesperación se encendió en mí como un fuego voraz. Saqué la cartera, sintiendo el crujido de los billetes en mis dedos. «Le pagaré. Dígame a quién se lo vendió. Le daré todo lo que tengo». El gato alzó la vista, observando los pocos billetes que le ofrecía. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro, como si mi oferta fuera una broma de mal gusto. «Guarde su dinero, amigo», respondió volviendo a su camafeo. «No puede pagarlo. La persona que lo compró no colecciona cuadros. Colecciona secretos. Y al parecer, guarda uno muy grande». Las palabras resonaron en mi mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Un cliente que colecciona secretos. La idea era inquietante, un laberinto aún más complicado que el que había recorrido para llegar hasta allí. El gato se había convertido en un obstáculo, y en mi interior, la necesidad de saber se volvió más fuerte que el miedo. «¿Qué secretos?», pregunté, sintiendo que la curiosidad me empujaba a seguir indagando. El gato se encogió de hombros de nuevo, mostrando una desinteresada indiferencia. Pero había algo en su mirada, una chispa, que podría ser una pista, un destello de empatía que solo un hombre que ha vivido lo suficiente puede ofrecer. «El cuadro tiene una historia, amigo. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se vende es solo un objeto. A veces, lo que se oculta detrás de un marco es más valioso que el propio cuadro». Su respuesta me dejó atónito. Podía sentir que había algo más allá de las palabras, algo que me llamaba a desenterrar la verdad. Pero, ¿cómo podía hacerlo? La tienda estaba llena de objetos, pero vacía de respuestas. Miré alrededor, sintiendo que cada objeto estaba conectado a una historia que no conocía.
¿Dónde puedo encontrar a ese cliente? Insistí, decidido a no rendirme. La determinación nacía en mí, alimentada por la necesidad de recuperar lo que había perdido. El gato suspiró, y por un momento pensé que podría ceder, pero su rostro se cerró nuevamente. No puedo ayudarle con eso. La discreción es parte de mi negocio y no puedo arriesgarme a perder un cliente por un desconocido. Mi corazón se hundió. No podía permitir que todo terminara aquí, que el misterio se desvaneciera como una sombra en la luz del día. Miré a el gato, buscando en sus ojos alguna señal de que, en el fondo, había un resquicio de compasión, algo que me permitiera avanzar. ¿Y si le dijera que ese cuadro no solo es un objeto para mí, que guarda recuerdos de una vida que se ha ido? Mi voz tembló y me sorprendí a mí mismo al ser tan sincero. El gato parpadeó y por un momento su expresión cambió. Parecía que algo en mi súplica había resonado en él, un eco de su propia historia. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta de la tienda se abrió, dejando entrar un torrente de luz que iluminó la penumbra. Un cliente entró y la atmósfera cambió. El gato se enderezó, volviendo a adoptar su postura de vendedor, distante y profesional. Mi oportunidad se desvaneció como el humo en el aire. Salí de la tienda, la imagen de el gato y su enigmático mensaje aún resonando en mi mente. La búsqueda del cuadro era ahora más que una simple recuperación. Había tropezado con un camino lleno de secretos y misterios que no podía ignorar. Mientras me alejaba de la plaza de Cascorro, sentí que cada paso me acercaba no solo a la verdad sobre el cuadro, sino también a las verdades que Elena había dejado atrás. Al llegar a Sevilla, el aire me abrazó con su cálido aliento, impregnado del inconfundible aroma del azahar que florecía en cada rincón. Caminaba por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz, donde el murmullo de los turistas se entrelazaba con el sonido lejano de una guitarra flamenca. Sin embargo, en medio de esa vida vibrante, yo me sentía como una sombra, un eco de un pasado que se negaba a desvanecerse. La búsqueda del cuadro había cobrado una dimensión insospechada, y cada paso resonaba con la angustia de lo que estaba a punto de descubrir. Me detuve frente a una antigua corrala, cuyas paredes de adobe parecían susurrar historias de tiempos pasados. El timbre, desgastado por el uso, vibró en mis manos temblorosas. La espera se me antojó eterna, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Mis pensamientos giraban en torno a la figura de Lucía Soriano, la hermana del pintor, y a lo que ella pudiera revelarme sobre Elena y su misteriosa conexión con Mateo. Finalmente, la puerta se abrió, y me encontré frente a una anciana de ojos vivaces que brillaban con la sabiduría de los años. Lucía me miró con curiosidad, pero también con una chispa de reconocimiento, como si ya supiera que mis intenciones no eran del todo inocentes. —¿Usted dice que tiene un cuadro de mi hermano, de Mateo? —preguntó, su voz temblorosa pero firme. Lo tenía. Lo he perdido. Su esposa, Elena, me lo regaló. Era su bien más preciado, respondí, sintiendo cómo las palabras se deslizaban por mis labios con una mezcla de temor y esperanza. Su rostro se iluminó con una mezcla de pena y orgullo. La historia que se tejía entre nosotros era más compleja de lo que jamás había imaginado. Elena, claro, la hija de la marquesa. Ella fue el gran amor de Mateo. Un amor imposible, por supuesto. Él era un simple pintor y ella estaba prometida. Mi corazón se detuvo por un instante,
ahogado por la revelación. ¿La hija de la marquesa? Las palabras resonaban en mi mente como un eco distante. Isabel siempre había presumido de su linaje, pero nunca había mencionado un título. La imagen de Elena, la mujer que había sido mi compañera, se desdibujaba y se transformaba en algo más grande, más complicado. ¿Enamorada de este pintor antes que de mí? La historia que conocía de mi propia mujer se desmoronaba, reemplazada por un secreto que había guardado durante 4 décadas. ¿Cómo es posible que nunca me hablara de esto? Pensé. ¿Qué más me había ocultado? Lucía, como si pudiera leer mis pensamientos, me invitó a pasar. La corrala estaba llena de objetos que hablaban de un tiempo que se había ido, pero que aún vibraba en el aire. A medida que avanzaba, el sonido de la guitarra se hacía más claro, como si el propio espíritu de Sevilla me estuviera guiando. Mateo era un genio, susurró Lucía mientras se dirigía a una habitación en la que la luz se filtraba a través de una ventana cubierta de geranios. Descubrió una técnica para pintar un cuadro encima de otro sin que se notara. Le llamaba el alma oculta. El paisaje que usted veía era solo la cerradura. Debajo está la llave. El único retrato que le hizo a la mujer que amaba. Mis manos se crispaban en mis rodillas mientras ella abría una caja de hojalata. La visión de los bocetos y cartas me dejó sin aliento. Entre ellos, un boceto casi idéntico al cuadro que había perdido. Pero al mirarlo más de cerca, mis ojos se encontraron con otra imagen, un retrato a lápiz de una joven con el cabello suelto y una expresión serena que me era familiar. Era Elena. La revelación me golpeó como una ola. La conexión entre mi esposa y el pintor se hacía más profunda, y cada trazo de aquel dibujo parecía contar una historia que no conocía. La mano de Mateo había capturado no solo su apariencia, sino también la esencia de lo que había sido su amor prohibido. En ese momento, el peso de la traición y la confusión caía sobre mis hombros como una losa, y la búsqueda del cuadro se transformaba en la búsqueda de la verdad. ¿Por qué lo guardó?, pregunté, mi voz temblando entre la incredulidad y la angustia. ¿Por qué no me lo mostró? Lucía suspendió su mano sobre el boceto, como si estuviera contemplando un recuerdo doloroso. Mateo siempre temió que su amor nunca fuera aceptado, y Elena era una mujer de su tiempo, atrapada entre lo que quería y lo que debía ser. Ella nunca dejó de amarlo, pero la vida les separó. A veces, el silencio es la única forma de proteger lo que uno ama. Las palabras de Lucía resonaban en mis oídos y comprendí que mi búsqueda iba más allá de un cuadro. Se trataba de descubrir quién era realmente Elena, de desentrañar los secretos que había escondido detrás de su sonrisa. La figura de la mujer que amaba se tornaba en un laberinto de sombras y luces, y cada revelación me acercaba más a la verdad. ¿Puedo ver el cuadro?, pregunté, sintiendo una mezcla de anhelo y temor. Lucía asintió, y sus ojos se llenaron de nostalgia. Se levantó y se dirigió a un rincón de la habitación, donde una manta polvorienta cubría un objeto. Con cuidado lo destapó, revelando un lienzo que había estado oculto. La imagen del paisaje oscuro se hizo visible, pero con cada instante que pasaba, la idea de que había algo más escondido bajo la superficie se intensificaba. Estaba a punto de descubrir el alma oculta de aquel cuadro, y tal vez la de Elena misma. Mientras los acordes de la guitarra flamenca seguían sonando en la distancia, sentí que mi corazón latía con fuerza.
preparándome para desenterrar los secretos que la vida y la muerte habían mantenido a raya. ¿Está listo para ver lo que realmente hay en el corazón de su esposa?, me preguntó Lucía, su voz tan suave como el aire de Sevilla. En ese instante supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. La verdad, por fin, estaba a punto de revelarse. El eco de mis pasos resonaba en la galería, un sonido casi lacerante en el silencio que impregnaba el lugar. Las paredes, adornadas con obras de arte que parecían observarme con mirada fría e indiferente, me rodeaban como un laberinto de mármol. La luz blanca y tenue iluminaba los cuadros, destacando sus colores vibrantes, pero también acentuando la soledad que me envolvía. Cada pintura, un universo en sí misma, y yo, un intruso en busca de respuestas que parecían escurrirse entre mis dedos. Cuando entré, la directora de la galería, una mujer de porte elegante y mirada gélida, me recibió con un gesto que no dejaba lugar a dudas. No era bienvenido. Su expresión era la de alguien que había aprendido a manejar el poder con maestría, y por un instante me sentí pequeño, como un niño que se atreve a entrar en un mundo de adultos. El señor Valdecantos no recibe a nadie sin cita previa, dijo, su voz suave pero firme, como el roce de un guante de seda sobre acero. Y, francamente, no creo que su asunto sea de su interés. Se trata de un cuadro de Mateo Soriano. Un cuadro con un secreto, respondí, intentando que la determinación en mi voz no temblara. La directora parpadeó, y por un breve instante vi una fisura en su perfecta compostura. Su mirada se desvió hacia el cuadro colgado detrás de ella, como si la pintura pudiera ofrecerle respuestas que no tenía. Era un paisaje sereno, pero en mi mente se transformó en un campo de batalla. El señor Valdecantos posee la mayor colección de sorianos que existe, replicó, intentando recuperar el control. Dudo que usted pueda tener algo que él no conozca ya. En ese momento, la certidumbre de su rechazo se convirtió en un puñal y sentí que el aire se volvía denso. Ella sabía. Por supuesto que sabía. El gato no vendió el cuadro a un cliente cualquiera. Se lo vendió al pez más grande del estanque, y este pez, Valdecantos, no compró un paisaje. Compró el secreto de Elena. Mi secreto. Y ahora lo tenía colgado en su pared como un trofeo, como si fuera un simple objeto decorativo, y no el testigo de un amor que había marcado mi vida. La desesperación comenzó a burbujear dentro de mí, pero no tenía tiempo para rendirme. Era ahora o nunca. La puerta de la galería se cerraba lentamente, y con ella mi única oportunidad de recuperar lo que me pertenecía. Dígale al señor Valdecantos que no vengo a hablar del paisaje, dije, sintiendo que el poder de mis palabras se transformaba en una última carta que podía jugar. Vengo a hablar del retrato que hay debajo. El retrato de Elena Alarcón, mi difunta esposa. Su rostro se tornó pálido, como si hubiera visto un fantasma. La fría elegancia de su figura se desmoronó en un instante y su mirada se volvió intensa, inquisitiva. Sin dudarlo, tomó su teléfono y marcó un número. La conversación fue breve, murmurada, pero su tono había cambiado. La autoridad que había proyectado se desvaneció, y ante mí se dibujó la posibilidad de un futuro diferente. Señor Valdecantos, dijo en voz baja, su tono reverente, creo que debería recibir a este hombre. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba su respuesta. La galería, que antes había sido un lugar de belleza distante, ahora se sentía como un campo de batalla donde cada segundo contaba. La directora me miró, y en su mirada había algo más que desdén. Había curiosidad.
incluso un atisbo de respeto. Quizás en el fondo había comprendido que este cuadro no era solo una obra de arte, sino un pedazo de historia, mi historia, que necesitaba ser contada. Pocos minutos después, una puerta se abrió al fondo de la galería y un hombre apareció. Ricardo Valdecantos era una figura alta y delgada, con una presencia que imponía respeto. Su cabello, plateado como el acero, caía hacia atrás con una elegancia que lo hacía parecer un rey en su corte. Sus ojos, oscuros como la noche, me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir expuesto, como si pudiera leer cada rincón de mi alma. Alejandro, dijo, su voz grave resonando en el aire, he oído que tienes algo interesante que contarme. Me sentí atrapado entre la admiración y la ansiedad. Era el momento que había estado esperando, pero también el más temido. No sabía si mi historia, mi verdad, encontraría resonancia en su mundo de coleccionistas y secretos. Sí, señor Valdecantos, comencé, tomando aire para calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Se trata del cuadro que compró hace unos días, el de Mateo Soriano. Un magnífico paisaje, interrumpió, con una sonrisa que parecía conocer la respuesta antes de que la diera. Pero me dijeron que hay más de lo que se ve a simple vista. Mis manos temblaban mientras me preparaba para desvelar el secreto que había atesorado desde la muerte de Elena. Sabía que cada palabra podía abrir o cerrar puertas, y que lo que estaba a punto de compartir podría cambiar el rumbo de mi vida. El cuadro no es solo un paisaje. Debajo hay un retrato oculto de Elena, mi esposa, dije, la voz firme a pesar de la vulnerabilidad que sentía. Y creo que su historia merece ser contada. La expresión de Valdecantos cambió, y en sus ojos vi una chispa de interés, un destello de lo que podría ser una alianza. Entonces, respondió, inclinando la cabeza, hablemos de lo que realmente importa. En ese instante, el poder que antes había creído perdido comenzó a fluir de nuevo en mí. La historia de Elena, su legado, y el amor que había intentado preservar estaban a punto de ser traídos a la luz. Lo que había comenzado como una búsqueda personal se transformaba en un relato que desafiaba el tiempo y el olvido. Y, por primera vez, sentí que el juego de poder estaba cambiando a mi favor. La mansión de La Moraleja se alza ante mí como un coloso de cristal y hormigón, rodeada de jardines geométricos que parecen diseñados por un arquitecto obsesivo. La entrada es imponente y el silencio que me envuelve es casi opresivo. Mi corazón late con fuerza mientras subo los escalones y el eco de mis pasos resuena en el vestíbulo vacío. El frío del interior me hace estremecer, como si las paredes supieran guardar secretos que están más allá de mi comprensión. Al entrar en la sala principal, mis ojos se posan en el cuadro. El paisaje oscuro está colgado en una pared de hormigón pulido, iluminado por un foco cenital que parece extraer la luz de la escena misma. El contraste entre el brillo artificial y la penumbra del cuadro es asombroso, como si la pintura absorbiera todo lo que la rodea. En ese instante, siento que estoy ante un altar de lo que fue mi vida con Elena, y el dolor de su ausencia me ahoga. Ricardo Valdecantos aparece casi de la nada, un hombre mayor, delgado, vestido con un traje a medida que le sienta como un guante. Su mirada tiene una calma depredadora, como la de un entomólogo estudiando un insecto en un frasco. Me observa con curiosidad, como si fuera un objeto curioso en su colección, y no puedo evitar sentirme pequeño y vulnerable ante su presencia. Así que usted es el marido, dice Valdecantos, su voz es suave y casi burlona. Fascinante.
Su esposa fue una mujer de gustos exquisitos. Este soriano es la joya de mi colección. El aire se vuelve espeso y mi garganta se cierra. Cada palabra que pronuncia parece un golpe en mi pecho. Ese cuadro me pertenece, respondo, tratando de mantener la compostura. Fue un regalo. Tiene que devolvérmelo. Su risa suave resuena en la sala, casi como un eco burlón que se mezcla con el silencio pesado del lugar. ¿Devolver? Caballero, yo no devuelvo nada. Yo compro. Y lo compré legalmente. Este cuadro, con su pequeño secreto, vale ahora mismo, en subasta, más de 2 millones de euros. Dígame, ¿puede usted permitírselo? La cifra me golpea con la fuerza de un martillo. 2 millones de euros. La idea de esa fortuna explota en mi mente como un petardo. ¿Cuánto tiempo he vivido junto a esta obra maestra sin saber su verdadero valor? Pero no es el dinero lo que me duele. Es su sonrisa, la forma en que habla de Elena, como si fuera un objeto más de su colección, un mero artículo en su inventario de lujo. Él no ve un retrato, ve una inversión, y eso me hiere más de lo que puedo expresar. Mientras intento articular una respuesta, mi mente se agita, buscando las palabras adecuadas. Me siento atrapado, contra las cuerdas. No puedo permitir que esta situación me desborde. Cierro los ojos un instante, recuperando el aliento y la determinación. Escuche, empiezo con la voz temblorosa. Elena y yo teníamos una promesa. Este cuadro no es solo una pintura. Para mí es un símbolo de nuestro amor, de todo lo que significaba. Su madre, Isabel, ella lo destruyó todo. Estoy aquí porque quiero recuperar lo que es mío, lo que es de Elena. Valdecantos me escucha pacientemente, casi con aburrimiento, como si mis palabras fueran un ruido de fondo. Pero no me detendré. Debo hacer que vea más allá del dinero. No se trata solo de un cuadro. Se trata de la memoria de una mujer que amé profundamente. Este retrato guarda un secreto, un fragmento de nuestra vida juntos. Es el último vestigio de su esencia. Él arquea una ceja, como si intentara digerir mi historia. El silencio se extiende y siento que estoy desnudando mi alma ante un extraño. Le haré una oferta, dice Valdecantos finalmente, acercándose a una vitrina que brilla con un fulgor casi místico. No le puedo devolver el cuadro, pero le daré esto. Abre la vitrina y saca un fajo de billetes, los cuales brillan bajo la luz artificial como si fueran trocitos de esperanza. 100.000 euros, por su silencio y por la historia. Es más dinero del que verá en su vida. Tómelo y olvídese del cuadro para siempre. El desprecio se agita en mi interior como un volcán a punto de estallar. La oferta es un insulto, una burla a mi dolor. No puedo creer que este hombre haya llegado a pensar que podría comprar mi silencio y mi sufrimiento con un simple fajo de billetes. ¿100.000 euros? Pregunto, mi voz temblando de indignación. ¿Es eso lo que vale mi historia? ¿Lo que vale el amor que compartí con Elena? Valdecantos me mira con una mezcla de desprecio y curiosidad, como si estuviera evaluando cuánto de mi corazón aún quedaba por romper. El amor es un lujo, amigo mío, y en este mundo todos tenemos un precio. Siento que la rabia me inunda, pero no puedo dejar que me consuma. Es un juego de poder, y él lo sabe. Usted puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar mi historia. No puede comprar lo que significaba Elena para mí. Este cuadro no es solo un objeto, es un testigo de nuestra vida, de lo que fuimos. Él se encoge de hombros, desinteresado. Lo lamento, pero en el mundo del arte el valor se mide en dinero y rareza. Y este cuadro tiene mucho de ambas cosas. Las palabras caen como un peso sobre mí.
La desesperanza se cierne en la habitación. Me doy cuenta de que estoy luchando contra un gigante, un hombre que ha hecho su vida de esto, coleccionando objetos y recuerdos ajenos. No voy a aceptar su oferta, declaro, sintiendo el ardor de la determinación. Haré lo que sea necesario para recuperar lo que es mío. Valdecantos me observa con una sonrisa sardónica, como si hubiera disfrutado del espectáculo. Muy bien, entonces. Apreciaré su esfuerzo. Pero recuerde, el tiempo es un ladrón astuto. Con esas palabras, me doy la vuelta y salgo de la mansión, sintiendo el peso del fracaso a mis espaldas. La luz del día me golpea con fuerza y el aire fresco me envuelve, pero el frío que siento dentro de mí permanece. La lucha apenas comienza y ya estoy preparado para pelear. El bar de barrio me abrazaba con su atmósfera pesada. El olor a café quemado se entrelazaba con el de un coñac que había visto mejores días. Era un refugio de soledad, donde el murmullo de conversaciones apagadas se transformaba en un eco lejano, casi como si el mundo exterior hubiera decidido silenciarse. Me senté en una esquina, un vaso de agua frente a mí, mientras mi mente se debatía entre los fantasmas de mi pasado y la avaricia que ahora me cercaba, encarnada en el rostro de mi suegra. El teléfono vibró en la mesa, un sonido que resonó como un disparo en medio de aquel sopor. Era Isabel. No había tenido noticias suyas en semanas y sinceramente no las había echado de menos. Su voz, cuando finalmente respondí, era extrañamente melosa, cargada de una preocupación que sabía falsa. Alejandro, querido, comenzó, me he enterado de tu cruzada. Un pajarito me ha contado que este cuadro valía dinero, mucho dinero. No pude evitar que una risa amarga se escapa de mis labios. ¿Qué quieres, Isabel? Respondí manteniendo un tono frío, como si el aire se hubiera congelado entre nosotros. Lo que es justo, la mitad. Elena era mi hija. Su herencia me corresponde. He hablado con Ricardo Valdecantos. Es un viejo amigo de la familia. Me ha dicho que te ha hecho una oferta muy generosa. Deberías aceptarla y repartirla conmigo. Es lo que Elena habría querido. Las palabras de Isabel me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Viejo amigo de la familia, pensé con desprecio. Claro, el gato Valdecantos, siempre acechando, siempre buscando cómo sacar provecho. Esa mujer no tiró el cuadro por error. Sabía lo que hacía, o al menos sospechaba su valor, y se lo comentó a su amigo. Me han tendido una trampa desde el principio. No solo me robó los recuerdos, sino que intentó vender mi alma al mejor postor. La calma que había logrado forjar en mí se desmoronó. Me levanté de la mesa, sintiendo cómo mis manos temblaban de rabia contenida. Miré a Isabel a los ojos. Su expresión de satisfacción era tan repugnante que me costó contenerme. Tú no tienes ni idea de lo que Elena habría querido. Ella te despreciaba por lo que eres, una mujer vacía que solo entiende el lenguaje del dinero, le dije, mi voz resonando en la pequeña cafetería, atrayendo miradas curiosas de los clientes. Isabel retrocedió. Su rostro se tornó pálido, pero no me importó. Necesitaba que supiera que había cruzado una línea que no podía volver a pisar. Me di la vuelta y salí de aquella trampa, dejando atrás no solo a ella, sino al mundo de intrigas y traiciones que había construido a su alrededor. El aire frío de la calle me golpeó y respiré hondo, tratando de calmar la tormenta que rugía en mi interior. Mientras caminaba, una decisión comenzó a tomar forma en mi mente. Ya no se trataba solo de recuperar el cuadro, se trataba de destruir ese mundo en el que Valdecantos e Isabel se movían como peces en el agua.
un mundo donde el amor era solo un precio en un contrato. Con la determinación renovada, saqué el teléfono y marqué un número que me había dado Lucía, un periodista de investigación que había prometido ayudarme a desentrañar los secretos que se escondían tras la fachada de respeto y prestigio de Valdecantos. ¿Sí?, contestó la voz al otro lado, un tono profesional que me dio cierta esperanza. Hola, soy Alejandro, dije, sintiendo cómo el peso de la rabia se transformaba en una chispa de resolución. Necesito hablar contigo. Es urgente. Claro. ¿De qué se trata? De un cuadro y de un secreto que puede hacer temblar a más de uno en el mundo del arte. Quiero que investigues a Ricardo Valdecantos. Necesito saber todo lo que puedas sobre él y su relación con mi esposa, Elena. La voz del periodista se volvió cautelosa, pero no dudó en aceptar. Entendido. Te llamaré en cuanto tenga algo. Colgué y me quedé un momento en silencio. Era un primer paso, y aunque estaba lejos de recuperar el cuadro, había comenzado a tomar el control de mi vida. Al dar la vuelta a una esquina, el bullicio de la ciudad me envolvió. La luz del atardecer se filtraba entre los edificios, proyectando sombras alargadas en la acera, como si el día intentara aferrarse a su último aliento. Pero yo sabía que era el momento de dejar atrás los recuerdos y enfrentar las verdades ocultas que se cernían sobre mí. La idea de destruir el mundo que Isabel y Valdecantos habían construido se convirtió en un mantra en mi mente. Si no puedo tener el cuadro, nadie lo tendrá, repetía sin cesar. La traición de Isabel había sido la última gota en un vaso que había estado rebosando durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, me prometí no descansar hasta que cada secreto saliera a la luz. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba listo para luchar con todas mis fuerzas. El aire en la redacción del periódico se sentía denso, como si cada aliento estuviera impregnado del sudor, de la presión y la adrenalina. El sonido de los teclados resonaba como un motor en pleno funcionamiento, marcado por el timbre de los teléfonos que no cesaba. El olor a café negro y papel de imprenta se entrelazaba, creando una atmósfera de frenesí que me envolvía mientras observaba a mi alrededor. La noticia había estallado como un volcán, y yo, un hombre anónimo hasta hace poco, me encontraba en el centro de la tormenta. La pantalla de mi ordenador mostraba el titular que había dado la vuelta a España. El Valdecantos oculto, la historia de un cuadro robado y un amor secreto. La prosa de David, mi aliado periodista, había hecho que el relato fuera más que un simple escándalo. Lo había transformado en una historia de amor trágico, de traición y de arte. La figura de Elena, presentada como la hija de la marquesa de Alarcón, brillaba en las páginas del periódico, un faro en medio de la oscuridad que rodeaba la codicia de Ricardo Valdecantos. David se acercó a mí. Sus ojos brillaban con la emoción del éxito. «Lo estamos destrozando, Alejandro», dijo, apenas conteniendo una sonrisa. «La reputación de Valdecantos está por los suelos. Lo acusan de especulador, de buitre cultural. ¿Y su suegra? Está quedando como la villana de España». Las palabras de David me hicieron sentir un extraño alivio. Por fin, la verdad comenzaba a salir a la luz, pero a la vez, la presión de la situación me oprimía. «Bien, es lo que son», respondí, intentando mantener la calma, mientras la tormenta afuera se intensificaba. Sin embargo, David me miró con seriedad. «Pero tenemos un problema. Valdecantos ha contraatacado.
Sus abogados dicen que la historia del retrato oculto es una invención suya para extorsionarle. Necesitamos una prueba definitiva. Una sombra de desesperación se cernió sobre mí. Prueba. ¿Qué prueba podía tener? Era mi palabra contra la de un multimillonario, y aunque había desatado una tormenta mediática, sabía que si no encontraba la manera de demostrar la verdad, el rayo me caería a mí. La idea de ser acusado de difamación me aterraba. Había luchado tanto por esta historia, y sin embargo podía perderlo todo en un instante. Mi mente se llenó de recuerdos de la caja de hojalata que Lucía me había dado. La había guardado en casa, un tesoro que había permanecido oculto, y en ese momento sentí que era mi única esperanza. Sin dudarlo, me disculpé con David y salí de la redacción, con el corazón acelerado por la urgencia del momento. Cuando llegué a casa, el aire se sentía pesado, como si los recuerdos de Elena flotaran por todos lados. Me dirigí a la mesa donde había dejado la caja. La abrí con manos temblorosas y una serie de cartas y objetos se mostraron ante mí. Pero mi mirada se centró en el fondo. Allí, pegada a la base de la caja, estaba una última carta, doblada con cuidado. La desdoblé con cautela, sintiendo cómo el tiempo se detenía a mi alrededor. Era de Mateo Soriano para Elena. Mis ojos se llenaron de emoción mientras leía las palabras del pintor, llenas de amor y secretos. Describía en detalle la técnica química que había usado para crear la capa superior del paisaje, un pigmento especial de su invención que al aplicar un reactivo concreto se volvía transparente durante unas horas, revelando lo que había debajo. La carta terminaba con una frase que resonó en mi mente como un eco. El reactivo, mi amor, es tan simple como unas gotas de zumo de limón y calor. Nuestro secreto solo se revelará con luz y acidez. Tenía la prueba. Mi corazón latía con fuerza a medida que comprendía la magnitud de lo que había encontrado. Este no era solo un fragmento del pasado, era la llave que podía abrir la puerta a la verdad. Con esta revelación, podría demostrar la autenticidad del retrato y al mismo tiempo arrojar luz sobre la codicia de Valdecantos. Mientras la emoción se apoderaba de mí, un torrente de pensamientos se alzó en mi mente. ¿Podría conseguir que alguien en el periódico entendiera la importancia de esta carta? ¿Sería suficiente para contrarrestar la acusación de Valdecantos? La presión del tiempo se sentía como una soga apretada a mi alrededor. Sin pensarlo más, decidí que debía regresar a la redacción y compartir mi descubrimiento con David. El camino hacia el periódico se convirtió en una batalla mental. Cada paso que daba me acercaba a la posibilidad de una victoria, pero también a la incertidumbre de si mi hallazgo sería suficiente. ¿Sería capaz de demostrar que el amor de Elena y la genialidad de Mateo Soriano merecían ser reconocidos? ¿O me vería atrapado en las redes de la mentira y la manipulación? Al llegar, entré a la redacción con una determinación renovada. David estaba en su escritorio, revisando las últimas actualizaciones sobre la historia. Cuando me vio, su mirada se iluminó. ¿Qué tienes, Alejandro? Con la carta en mano, avancé hacia él. Esto puede cambiarlo todo, dije, incapaz de ocultar la emoción en mi voz. Es una carta de Mateo Soriano. Habla sobre la técnica que usó para el cuadro. Si encontramos la manera de probarlo, Valdecantos no podrá desmentir nuestra historia. David tomó la carta entre sus manos y su expresión cambió. Su mirada se volvió intensa, como si estuviera comenzando a comprender la magnitud de lo que significaba. ¿Estás seguro de que esto es lo que parece?, preguntó, su voz un susurro de incredulidad. Es más que eso, respondí,
sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en mi pecho. Es nuestra única oportunidad de revelar la verdad. Debemos actuar rápido. Y así, en medio del caos de la redacción y el estruendo de la tormenta mediática, una chispa de esperanza iluminó mi camino. Sabía que aún había mucho por hacer, pero con la carta de Mateo Soriano en mis manos, me sentía un paso más cerca de la justicia que tanto anhelaba. Las luces del plató brillaban intensamente, bañando todo en un resplandor casi surrealista. El zumbido de las cámaras y el murmullo de la audiencia creaban una atmósfera densa, cargada de expectativas y tensiones, en un silencio que pesaba como una losa. Yo estaba allí, en el centro de todo, a pocos pasos de mi adversario, Ricardo Valdecantos, un titán que parecía inquebrantable hasta ese momento. Pero sabía que hoy, en este escenario, todo podía cambiar. El cuadro, mi esperanza y mi tormento, se encontraba sobre un caballete frente a nosotros. Su superficie parecía absorber la luz, ocultando un secreto que había estado esperando el momento adecuado para revelarse. A mi lado, Valdecantos mantenía una postura de desprecio, una sonrisa condescendiente que me ardía en la piel. Sin embargo, en mi interior, el fuego de la determinación ardía con fuerza. Este era mi momento. La presentadora, una figura carismática con una voz que resonaba en el estudio, se volvió hacia Valdecantos. Señor Valdecantos, el señor Alejandro afirma que debajo de este paisaje hay un retrato de su esposa. ¿Qué tiene que decir? Él se acomodó en su silla, su aire de superioridad brillando con fuerza. Digo que es el delirio de un hombre dolido que busca sacar provecho de una tragedia. Es una calumnia y estoy dispuesto a demostrarlo. Mis músculos se tensaron ante su respuesta. Yo también, le respondí, sintiendo cómo el sudor frío se deslizaba por mi frente. Sabía que había llegado la hora de actuar. Este no era un simple espectáculo, era la culminación de mi búsqueda, la batalla final entre la verdad y la mentira. La presentadora me miró. Su mirada fue un pequeño empujón que necesitaba. Con un gesto de su mano, me dio permiso para acercarme al cuadro. Mi corazón latía desbocado mientras me acercaba al caballete. La distancia entre Valdecantos y yo se desvanecía. En la mesa, como un mago que se prepara para su truco más atrevido, saqué el pequeño atomizador que había traído, junto con un secador de pelo de mano. La risa burlona de Valdecantos resonó en mis oídos. «¿Qué es esto? ¿Un truco de magia?», dijo, su voz repleta de desdén. Pero yo no podía dejarme intimidar. Sabía que la verdadera magia estaba en el arte perdido, en la conexión entre Elena y el pintor. Con manos temblorosas, rocié un poco de zumo de limón en una esquina del lienzo, sintiendo cómo cada gota caía sobre el tejido, como si estuviera despertando algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Luego, tomé el secador y lo encendí. El aire caliente soplando hacia el cuadro. Poco a poco, la pintura oscura empezó a volverse translúcida. Las luces del plató reflejaban la transformación, y en ese instante el murmullo de la audiencia se tornó en un silencio expectante. Mi corazón se aceleró, cada latido resonando como un tambor en mi pecho. Este era el clímax, el momento que había estado esperando, cada segundo de sufrimiento y lucha reduciéndose a esta revelación. Los trazos de la pintura comenzaron a desdibujarse y ante mis ojos, como un fantasma emergiendo de la niebla, el rostro de una joven comenzó a aparecer. Primero un ojo, luego una mejilla, y finalmente el rostro completo de Elena se manifestaba lentamente. El rostro que había amado, que había perdido y que ahora regresaba de las sombras
para reclamar su lugar en el mundo. Un grito ahogado surgió de la audiencia. La incredulidad llenó el aire, y los murmullos se convirtieron en un clamor. La cara de Valdecantos se transformó. Su expresión de desprecio se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia y derrota. Era como si el castillo de naipes que había construido durante años se hubiera derrumbado en un instante, dejando al descubierto la verdad que tanto había intentado ocultar. El silencio sepulcral que siguió a la revelación era abrumador. Sentía el peso de millones de ojos sobre mí, la presión de un momento que cambiaría mi vida para siempre. Valdecantos, que había sido un titán en el mundo del arte, ahora parecía pequeño y vulnerable. La verdad había emergido y no podía hacer nada para detenerla. La presentadora, visiblemente sorprendida, recuperó la compostura. «Señor Valdecantos, ¿cómo responde a esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente ante la magnitud de lo que había sucedido. Él tragó saliva, su mirada fija en el cuadro, incapaz de articular una respuesta. Podía ver cómo su mente luchaba por encontrar palabras, mientras el peso de la verdad lo aplastaba. Yo sabía que había ganado, pero no solo por el cuadro. Había recuperado a Elena, su esencia había vuelto a mí, y con ella la esperanza. «Esto es un fraude», logró balbucear finalmente, aunque su voz carecía de convicción. La incredulidad en sus palabras era evidente, y el público comenzó a murmurar, a cuestionar. La verdad había sido desenterrada, y el eco de la revelación resonaba en cada rincón del plató. Aproveché el momento, sintiendo que la energía fluía a través de mí. «No es un fraude, Ricardo. Es la historia de Elena, una historia que tú intentaste borrar. Este cuadro es más que una simple pintura. Es un legado, un testimonio de su vida y su amor por el arte. Y ahora el mundo lo conoce». La audiencia estalló en aplausos, y en ese instante sentí que todo el dolor y la frustración de los últimos meses se desvanecían. Había enfrentado a un gigante y había salido victorioso. Aunque la lucha no había terminado y aún quedaban batallas por librar, hoy había dado un paso crucial hacia la verdad. Mientras Valdecantos se retiraba, su rostro un lienzo de rabia y desesperación, supe que había cambiado no solo mi destino, sino también el de Elena. Su legado viviría, brillaría en la luz del día, y nunca más podría ser despojado. El arte, la verdad y el amor siempre encontrarían la manera de salir a la superficie, incluso en los momentos más oscuros. Y hoy, en este plató, lo habíamos demostrado. Regresé a casa con la sensación de haber ganado una batalla, pero no la guerra. El cuadro, ahora mundialmente famoso, colgaba en la pared como un símbolo de mi lucha, un testimonio de la historia que había desenterrado. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, dibujando sombras en el suelo y reflejando los tonos cálidos del óleo en su superficie. El olor a lejía y lavanda que antes impregnaba el ambiente, legado de Isabel, había desaparecido, dejando un aroma más auténtico, el de la vida que había compartido con Elena. El polvo danzaba en el aire, como recuerdos que se negaban a asentarse. Me senté en el sillón, un viejo amigo que había soportado más de una tormenta emocional. Observé el cuadro, la figura de Elena entrelazada con la historia de Mateo Soriano. Era un testimonio de amor, un retrato oculto que, aunque ahora era un bien cultural, seguía perteneciendo a mi corazón. Lo conseguí, Elena, lo recuperé, aunque ya no es solo nuestro, ¿verdad? Ahora es de todos. Quizás así es como debía ser. Los grandes amores no se pueden esconder para siempre, murmuré en voz alta,
como si la propia pintura pudiera oírme. El silencio de la casa ya no era opresivo. Era un silencio pacífico, un refugio donde podía dejarme llevar por mis pensamientos. Pero esa paz se mezclaba con una inquietud. Gané, sí, pero ¿qué he ganado realmente? El dinero nunca me importó. He recuperado un pedazo de mi historia, pero he desenterrado un secreto que lo cambia todo. ¿Fui solo el guardián del amor de otro hombre? No, fui el hombre con el que ella eligió pasar su vida. En mi mente, la imagen de Elena sonreía, y en ese instante me di cuenta de que el cuadro no era un testamento de lo que perdí, sino de la complejidad de la mujer que amé. Un laberinto de emociones, sueños y decisiones. La noche avanzó, y yo seguía en mi sillón, perdido en un mar de recuerdos, cuando un sonido rompió la calma. El timbre de la puerta. Me sobresalté, la incertidumbre recorriendo mi cuerpo. ¿Quién podría ser a esta hora? Sasora. Mi corazón latía con más fuerza mientras me acercaba a la puerta. Al abrirla, encontré a un mensajero, su rostro oculto tras una mascarilla. Extendió su mano y me entregó un paquete. Era pequeño, envuelto con cuidado, y la familiaridad de la caja de madera me hizo sentir un escalofrío. Era la misma que había pertenecido a mi abuelo. ¿De quién es esto?, pregunté, aunque en el fondo sabía que la respuesta sería significativa. El mensajero solo asintió y se marchó, dejándome con la curiosidad y la ansiedad. Volví a mi sillón y coloqué el paquete sobre la mesa. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro encontré una carta, escrita con una caligrafía que reconocía. Era de Carlos, mi cuñado. La encontré en el trastero de mamá. Ella no lo tiró todo, solo lo que creía que no tenía valor. Lo siento, Alejandro, por todo. Las palabras resonaron en mi mente, como un eco de oportunidades perdidas y puentes que nunca se construyeron. La carta era un pequeño destello de esperanza en medio de las ruinas de mis relaciones familiares. Quizás, después de todo, quedaba un pequeño camino por el que cruzar. La caja contenía algunos objetos, recuerdos de otro tiempo, una vieja fotografía de mi abuelo, sonriendo junto a mi abuela, y un pequeño diario, desgastado por el paso del tiempo. Con cuidado lo abrí, y las hojas se deshicieron bajo mis dedos, como si el papel estuviera ansioso por contarme secretos olvidados. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y anotaciones, reflexiones sobre la vida, el amor y la pérdida. El tono era sincero, lleno de la sabiduría que solo el tiempo puede proporcionar. Mientras leía, sentí una conexión con el hombre que había sido, con sus luchas y sus sueños, y comprendí que la historia de mi abuelo no era tan diferente de la mía. A medida que avanzaba en la lectura, cada palabra me llevaba a un lugar de introspección. Ya no solo pensaba en Elena. Ahora estaba reflexionando sobre mi vida entera, mis decisiones y las heridas que aún llevaban cicatrices. La historia se repetía una y otra vez como un ciclo interminable. La vida, con sus altibajos, es un lienzo que pintamos con nuestras decisiones, y cada trazo tiene su significado. Cuando finalmente cerré el diario, la luz de la luna se colaba por la ventana, iluminando el cuadro que seguía en la pared. Unos momentos antes había sentido que la victoria era mía, pero ahora comprendía que no se trataba de ganar o perder. Se trataba de vivir, de recordar, de reconciliar el pasado con el presente. Me levanté y me acerqué al cuadro de Elena. Este es nuestro legado, le dije en voz baja. Un legado que debía ser compartido no solo con el mundo,
sino también con aquellos que amaba. La historia de amor que había luchado por preservar no era solo mía. Pertenecía a todos los que habían sido tocados por su luz. La casa, aunque vacía, ahora parecía más llena que nunca, lleno de recuerdos, de promesas y de la esperanza de un nuevo comienzo. Tal vez la vida me había dado otra oportunidad para reconstruir, para sanar las heridas y abrir nuevos caminos. Todo estaba en mis manos. Con una sonrisa renovada, volví a sentarme en mi sillón, dispuesto a enfrentar lo que viniera, con Elena siempre presente en mi corazón. El aroma a churros recién hechos y chocolate caliente me envuelve al cruzar la puerta de la cafetería. Es un lugar que guarda ecos de risas y susurros, donde cada rincón parece contar una historia. En la Gran Vía, las luces de Navidad ya empiezan a titilar, a pesar de que el otoño apenas comienza a desnudarse. Es una atmósfera mágica y melancólica, un ciclo que se cierra, como mi relación con Isabel. La veo, sentada en una mesa en el fondo, con la mirada perdida en la espuma de su café. Ha envejecido 10 años en 2 meses. Su elegancia, meticulosamente cuidada, parece un disfraz que no consigue ocultar la fragilidad que ahora la envuelve. Me acerco, sí, y ella me recibe con una leve sonrisa, pero en sus ojos hay una tristeza que no puedo ignorar. No sé qué decir, Alejandro, susurra, su voz temblorosa, casi inaudible. No digas nada, Isabel, respondo, sintiendo que se me agolpan las palabras en la garganta. Ya está todo dicho. Solo quería que supieras que no te odio. Simplemente, ya no existes para mí. Has quedado reducida a lo que siempre te importó. Una anécdota en una historia sobre dinero. La miro, y una parte de mí se siente satisfecho al pronunciar esas palabras. Pero otra parte, más profunda, siente una profunda y abrumadora lástima. Isabel siempre había sido una mujer de acero, pero ahora, frente a mí, se desmorona como un castillo de naipes. Ella te quería, de verdad, dice con un hilo de voz, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Siempre me decía, mamá, tú ves el valor de las cosas, Alejandro ve el valor de las personas. Por eso nunca te perdoné. Así que era eso, envidia, celos de un amor que ella nunca entendió. No era porque yo no fuera suficiente, era porque, a los ojos de su hija, yo era más de lo que ella jamás podría ser. La miro a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no siento rabia. La pena se asienta en mi pecho, pesada como una losa. Este encuentro, que había anticipado con tanto rencor, se convierte en un momento de revelación. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunto, sintiendo que la conversación se transforma en algo más profundo, casi necesario. ¿Por qué no me dijiste que tenías miedo de perder a Elena? Ella baja la mirada, y en su silencio encuentro la respuesta que nunca quise escuchar. La herida de una madre que ve cómo su hija elige a otro. No se trata solo de mí, se trata de su propia inseguridad, de su propio amor por Elena, que nunca se sintió suficiente para ser la madre que ella necesitaba. No quiero que esto se convierta en un duelo. Insisto, aunque mis palabras suenan vacías. El duelo ya ha estado presente en nuestra relación durante demasiado tiempo. Isabel asiente, pero su rostro refleja una lucha interna. En ese instante, el murmullo de las conversaciones a mi alrededor se convierte en un ruido lejano, casi irrelevante. Solo estamos ella y yo, atrapados en un ciclo de dolor y rencor que parece nunca concluir. ¿Qué harás ahora?, me pregunta, al fin alzando la vista, como si realmente le importara. Donar el cuadro, respondo, sintiendo que la certeza de mi decisión me otorga un poco de paz.
Después de mi muerte, será donado al Museo del Prado, con una placa. La placa dirá: donado en memoria de Elena Alarcón, cuyo amor inspiró esta obra, y de su marido, Alejandro, que la rescató del olvido. Tu nombre no aparecerá por ninguna parte. Esa es tu verdadera herencia, el vacío. Las palabras me brotan con la fuerza de una verdad que, aunque amarga, me libera. Al ver su reacción, una mezcla de sorpresa y desesperación, siento que he desnudado su alma. Ella, que siempre se había visto como la dueña de la historia, ahora se enfrenta a una realidad que no puede cambiar. Me levanto de la mesa, dejando un billete sobre el mantel, el eco de mis palabras aún resonando en el aire. Isabel no intenta detenerme. No hay más que añadir, y quizás nunca lo hubo. Salgo de la cafetería y el frío del otoño me envuelve como un abrazo que me invita a seguir adelante. La Gran Vía se ilumina a mi alrededor, cada luz un destello de nuevos comienzos. Miro hacia atrás y la figura de Isabel se queda atrás, atrapada en su propio laberinto de decisiones y arrepentimientos. Mientras me alejo, siento que el peso de su historia se desvanece de mi espalda, como una sombra que finalmente ha sido disipada por la luz. En el fondo, la tristeza persiste, pero junto a ella también hay esperanza. La memoria de Elena me acompaña, como un faro que guía mis pasos. Sé que, aunque el camino sea incierto, estoy listo para enfrentar lo que venga. Con cada paso que doy, siento que el amor que compartimos trasciende el dolor, y en ese amor encuentro la fuerza para seguir adelante. La luz del sol de invierno se filtraba a través de la ventana de mi estudio, creando un juego de sombras y destellos que danzaban en el aire. Las motas de polvo flotaban como pequeños recuerdos perdidos, y en la pared el cuadro de Mateo Soriano se erguía majestuoso, con la esquina del retrato de Elena asomando, como una ventana secreta a un pasado que aún guardaba su magia. Había tomado la decisión de dejarlo visible, un guiño a la historia que nos unía, un recordatorio de que, aunque el tiempo avanza, el amor verdadero perdura. El suave rasgueo de la guitarra de Paco de Lucía resonaba en el fondo, acariciando mis oídos y llenando el espacio con una melodía que parecía hablarme de libertad y esperanza. Me senté frente a mi cuaderno, la pluma en mano, dispuesto a escribir mi historia. No era una historia para el mundo, sino una confesión personal, un intento de ordenar los pedazos de mi vida, de entender quién era ahora. Ya no era el hombre roto que había sido al principio. Había viajado al corazón de mi propio pasado y había vuelto entero. Mientras escribía, las palabras fluían como un río desbordado. Recordé cómo, tras la traición de Isabel, había perdido la dirección, cómo el dolor y la rabia me habían consumido. Pero también recordé la lucha, el viaje que emprendí para recuperar no solo el cuadro, sino mi propio sentido de identidad. La gente que me paraba por la calle hablaba de millones, del valor monetario del cuadro, pero eso era solo una fracción de la verdad. El verdadero tesoro no era la pintura, era la búsqueda. Fue ese viaje lo que me devolvió la vida, lo que me obligó a levantarme, a luchar, a recordar y a descubrir. Mi mente divagaba entre los recuerdos y las reflexiones, hasta que el sonido del teléfono rompió la burbuja de mis pensamientos. Era Lucía Soriano, la periodista que había sido mi aliada en esta odisea. Su voz sonó clara y familiar al otro lado de la línea. Entonces, ¿qué harás ahora, Alejandro?, preguntó, su tono lleno de curiosidad. Vivir, Lucía. Simplemente vivir. He pasado demasiado tiempo custodiando el pasado.
Creo que es hora de construir un poco de futuro, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso firme hacia adelante. Eso suena bien, Alejandro. La vida es demasiado corta para estar atrapado en lo que fue. Tienes mucho por delante. Sí, y estoy listo para enfrentar lo que venga. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras pensaba en lo que había aprendido. Colgué el teléfono y miré hacia el cuadro. Me acerqué, pasé los dedos suavemente por la firma de Mateo Soriano y luego por la esquina donde asomaba el rostro de Elena. No había celos ni dolor, solo gratitud. Gratitud hacia el pintor por haber creado esa belleza, hacia Elena por haberme amado y por haberme dado la oportunidad de amarla a mí. Y, por encima de todo, gratitud hacia mí mismo por haber tenido el coraje de no rendirme. Era un momento de revelación. Me di cuenta de que, a pesar de las adversidades, había encontrado en mí una fortaleza que nunca supe que poseía. La búsqueda del cuadro había sido un camino lleno de obstáculos, pero cada uno de ellos me había acercado más a la verdad de que las cosas viejas no son trastos, sino mapas de nuestras vidas. A veces guardan secretos, otras nos recuerdan quiénes fuimos. Me retiré del cuadro y me senté de nuevo en mi escritorio. Miré por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores cálidos. Era un nuevo comienzo, una nueva historia que estaba listo para escribir. Con el cuaderno cerrado, me levanté y me dirigí hacia el balcón. La brisa suave me acarició el rostro, y en ese instante sentí la vida vibrar a mi alrededor. Me robaron los recuerdos, pero en el proceso encontré la verdad. Y la verdad es que esas cosas viejas no eran simplemente objetos materiales, eran las huellas de una vida vivida, de amores perdidos y hallados. En cada rincón de mi hogar, cada recuerdo guardado, había un eco de lo que había sido, un susurro de lo que podría ser. A veces la vida nos exige